Me ha llamado la atención mucho un artículo que publicó el diario El Mundo, en el que hizo público un audio en el que se hablaba de las operaciones policiales, grabaciones incluidas, que se desarrollaban en las saunas de Sabiniano Gómez, a la sazón suegro del presidente del Gobierno. En dicho artículo se decía que con la autorización de don Sabiniano y con el permiso de quien dirigía el día a día de las saunas, que era el hermano de don Sabiniano, curiosamente su hermano Conrado, a la sazón responsable de seguridad de Fuerza Nueva en aquellos tiempos, y nuestras fuentes no son falsas o se equivocan, se grabó lo que sucedía en las saunas, lo que permitió, entre otras cosas, detener a algún miembro de la izquierda Berchale, como decía El Mundo, y otras cuestiones en las que prefiero no entrar. Pero sí quiero preguntarle a usted una pregunta. ¿El señor Villarejo y usted comieron con el actual presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, en la sauna de la calle San Bernardo? Mire, señor diputado, le tengo mucho respeto, de verdad, porque sé que es usted una buena persona. No entre en ese trapo porque es una falacia, es todo mentira. Es un juego tan sucio de que un señor, que además es amigo mío hace 30 años, cuando el señor Villarejo no existía, hace 30 años, ese señor y su familia son amigos míos. Ese señor lo que ha hecho es ayudar a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, no lo pongo en duda, ¿eh? A cualquiera que pasara por allí, que él tenía unos negocios y si había un delincuente que dejaba, que llevaba cocaína o llevaba... Ese señor lo que hacía es ayudar. Si yo no, ni espionaje ninguno, de verdad. No lo pongo en duda. Ninguno. Solo traigo a colación un artículo publicado por El Mundo donde había la transcripción de un audio. Bueno, el audio, eso de las transcripciones... Y entiendo que no me quiera o no me pueda o no deba contestar a la pregunta. Falso. Y nunca se ha detenido a nadie de la izquierda Berzale por culpa de esas saunas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y no puedo hablar. ¿Y con respecto a la comida con el señor Sánchez? Nunca. En la vida. Pero ¿cómo vamos a comer en una sauna? Yo, señor García Castaño, para terminar y cambiando de tercio, y lamento entrar en esta cuestión, pero no tengo más remedio que hacerlo. Sé que un buen policía jamás traiciona a quienes le ayudan en el desempeño de su labor, ni mucho menos tampoco a sus amigos, y yo no le pediré que lo haga. Sé que es usted amigo del señor Sabiniano Gómez, suegro del presidente del Gobierno y de su familia. Y sé que don Sabiniano y su hermano Conrado colaboraron lealmente con la policía, pero no puedo dejar de preguntarle si en los negocios familiares del señor Gómez se ejercía la prostitución. Y se lo pregunto porque ha aparecido en esta investigación. Si no, no se lo preguntaría. Primero, no eran negocios del señor Gómez, eran negocios de su hermano. Y segundo, todos los negocios que tenía esa familia, que es una familia honesta, son perfectamente legales. Todos son perfectamente legales. Yo no he hablado de ilegalidad. Yo le he preguntado a qué actividad se ejercía en los negocios del suegro del señor Sánchez. Que evidentemente usted prefiere no responder, pero yo se lo digo porque además hay dos sentencias. Todo perfectamente legal. Hay dos sentencias, una del 66-2009 de fecha 23 de septiembre y otra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se reconoce la existencia y la finalidad a la que se dedicaban. Y lo pregunto porque en las anotaciones que han aparecido en la agenda del señor Villarejo se habla de encuentros mantenidos entre responsables policiales y responsables del Partido Socialista preocupados por la trascendencia que la eventual conocimiento de la opinión pública tuviera de los negocios del suegro pudiera afectar a la carrera política del señor Sánchez. Lo pregunto porque 6 días después de ser elegido Pedro Sánchez secretario general del Partido Socialista en las elecciones que ganó Eduardo Madina, se produjo un encuentro entre altos mandos policiales, según se recogen en las agendas del señor Villarejo. Si el señor Villarejo lo pone allí, se lo tienen que haber preguntado aquí. Es falso. Se lo hemos preguntado y ha contestado... Es falso. ¿Cómo ha dicho? El único que comía habitualmente con el señor Sabiniano y con su familia, son amigos míos, soy yo. Pero antes, después de ganar el señor presidente de las elecciones, cuando las perdió también, o sea, exactamente igual. Y yo con el señor presidente yo no he comido nunca en mi vida. Muy bien. Les vamos a destapar hoy las cloacas del Estado y la polémica sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Porque eso que hoy es el primer tema político del día, eso es fruto de esto. Un informe del comisario Villarejo con el secretario de Estado de Interior. Es el informe que hoy les destapamos en exclusiva y que esta mañana analiza ya y ha sido entregado ya a la Fiscalía. Ese informe es un informe que se encabeza así, sin sello judicial, sin sello policial, se llama Riesgos PS, Riesgos Pedro Sánchez, y confirma que
hubo seguimientos al presidente del gobierno y seguimientos a su familia, espionaje para destruir a quien acababa de ganar las primarias en el año 2014. La nota interna es esta, nota interna riesgos PS, nota interna riesgos Pedro Sánchez, dice cosas como esta. Primero, y fundamental, que se han recibido instrucciones en interior, instrucciones de la superioridad. Dice, después de los avances verbales facilitados sobre Pedro Sánchez, ha habido conversaciones, les vamos a mostrar enseguida cuáles son, y se dice, vamos a hacer este seguimiento. Y en relación con esto se dice esto otro. Véanlo, que hay cuestiones que tienen que valorar los superiores. PG, VPG. No se identifica, pero esta es la firma de Villarejo, todas las veces, siglas para identificar a presidente del gobierno, vicepresidencia del gobierno, en fin, esto es lo que se dice. Los seguimientos detallan cosas como estas. Viviendas, dicen, esto es por lo que el Partido Popular está preguntando ahora, adquiridas por el suegro de Pedro Sánchez en Pozuelo, donde actualmente vive con BG, su esposa, Begoña Gómez. Esto es lo que Villarejo escribe, fabrica y hoy es objeto de 32 preguntas parlamentarias, las cloacas del Estado, siguiendo al presidente y a sus hijas, porque vean lo que dice, que es habitual verlos a él, a ella y a las hijas en cines como el Kinépolis en la primera sesión de la tarde, incluso en días laborables. Hay seguimientos policiales a Pedro Sánchez, a su mujer, a sus hijas. Hay seguimientos al presidente del gobierno cuando todavía era candidato. Y dice algo más, y esta es la clave de todo este informe, que toda esta documentación se hace con excesiva premura, porque los propios policías dicen que la urgencia de la superioridad hace que muchas de las cosas que se escriben sean zafias, sean falsas, o simplemente no estén corroboradas. Literalmente, el último párrafo de todo este informe dice que puede contener enormes errores. Pero este informe es el que ahora mismo se ha convertido en la munición política de España, porque este es el que está sirviendo para preguntar sobre saunas y o prostíbulos. Acusaciones de prostíbulos ahora mismo no están sustentadas en ningún procedimiento judicial, en ninguna investigación policial, no hay documento ni policial ni oficial que acredite que esas saunas fueran un prostíbulo. Lo único que hay es un informe, este que estamos mostrando hoy, que es el informe Villarejo. Esta es la base de su análisis, esta es la base de sus preguntas. No, de hecho yo os estaba escuchando hablar de un informe que yo desconozco, no lo he visto en mi vida, no sé qué informe es ese. Todo lo que nos basamos es fundamentalmente informaciones periodísticas de compañeros suyos. El tema de las saunas, que no eran spas, eran sitios, lugares en los que había, pues había intercambio de sexo, algunas veces libre y en otras ocasiones pagado. Es algo que es público y notorio desde hace muchos años. Hay informaciones en internet de usuarios. Estamos viendo en medios de comunicación que están sacando también a usuarios estos días diciendo lo que eran. Incluso algún colaborador de su cadena en un libro escribía que por 40 euros en la sauna Dan se podía obtener sexo, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos basamos fundamentalmente en informaciones periodísticas de sus compañeros. Hoy El Mundo o ABC, otros medios de comunicación abundan sobre esto y es en lo que nosotros nos basamos. Yo, ese informe del que ustedes están hablando, no lo he leído en mi vida, lo desconozco y la primera vez que oigo hablar de él es a ustedes ahora mismo. Ustedes no tienen pruebas entonces, ustedes tienen información periodística, dice. Sí, claro, nosotros tenemos informaciones periodísticas de investigación de muchos de sus compañeros y nosotros estamos haciendo preguntas al gobierno, ¿no? En ese sentido, no hace falta que haya pruebas absolutamente de nada. Que ayer acusó desde el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, al suegro y al hermano del presidente del gobierno. Y nos gustaría saber con qué pruebas lo ha hecho, ha lanzado esa acusación y cuándo van a presentar ustedes la denuncia. Yo ayer no acusé absolutamente a nadie de nada y desde luego de ningún delito y por tanto no hay ninguna denuncia que presentar. Es que yo no he acusado absolutamente de nada a nadie, yo he dicho cosas que están publicadas en los medios. Señora Muñoz, le voy a recordar lo que usted misma dijo ayer en sede parlamentaria. Es una declaración literal. A su suegro que se enriquece con esas saunas que todos conocemos, a su padre que se enriquece con fondos de Next Generation, a su hermano que se muda a Portugal para no pagar impuestos y escándalos en torno a su mujer. Pruebas sobre estas informaciones o acusaciones que usted lanzó en sede parlamentaria es lo que yo le pedía.
pruebas o al menos que recurran señora a la Ichaurrondo, justicia. no son acusaciones. Si ustedes... No son acusaciones. Hombre, su Señora padre que se Silvia enriquece Ichaurrondo, lo con siento fondos mucho. de No son su acusaciones. hermano Yo que me he se hecho muda a Portugal referencia para no a pagar cuestiones impuestos. que conoce todo el mundo y que están publicados. En resumen, hay esa problemática. La izquierda tiene un vacío espiritual. Claro. Y en cambio, la derecha tiene muchos referentes a los que agarrarse. Ir a misa, al puticlub, toros, votar, cocaína, robar.